Siempre es un gusto encontrarnos con ustedes en Justicia en Acción, un programa de la Corte Superior de Justicia de Arequipa que lo prepara con muchísimo entusiasmo y responsabilidad para que todos ustedes conozcan un poco más de cómo funciona el sistema de justicia. En esta oportunidad vamos a analizar el decreto legislativo 1585 que establece el deshacinamiento de los penales en el país. Todos sabemos que hay una superpoblación de internos y que, bueno, este decreto da una serie de disposiciones como que algunos internos tengan que salir a través de otros mecanismos como la colocación de grilletes y otras disposiciones que nos van a explicar muy bien nuestros invitados hoy. Son el doctor Orlando Abril Paredes, es juez penal de la Corte de Arequipa, juez superior, especializado en esta materia, al igual que la doctora María Alejandra Cárdenas Ávila. Ella es fiscal de crimen organizado y tiene vasta experiencia en lo que es la criminalidad en este distrito judicial. Bienvenidos a ambos. Doctor, ¿se podría decir que este decreto legislativo que establece el deshacinamiento de los penales se contrapone a las disposiciones últimas de lucha contra la criminalidad que tanto está afectando al país? Gracias nuevamente por la invitación, Leni. La norma que contiene el decreto legislativo 1585 tiene esa orientación, ¿no? Deshacinar los penales, y esto a la luz de dos pronunciamientos del Tribunal Constitucional, ¿no? Para entender cuál es la línea que pretende marcar este dispositivo. Ahora, si ello va en contra de lo que acontece en el país, que tenemos un problema de seguridad a la actualidad, bueno, lo cierto es que el decreto legislativo lo que va a promover es precisamente en consonancia a su espíritu, permitir que personas que están en el penal cumpliendo pena o que inclusive están con prisión preventiva puedan salir en libertad, ¿no? Ahora, si esa situación va a generar un incremento adicional ya al existente, eso habrá que verlo con el tiempo, ¿no? Porque en teoría, quien está cumpliendo una pena está siendo sometido a un proceso de resocialización. Claro, se ¿no? entiende que han cambiado de actitud y no se van a volver a comportar mal, no van a delinquir. Eso se entiende, pero en la práctica, doctor. Bueno, hay índices de reincidencia delictiva, ¿no? Claro. Es de aquel que ha estado en el penal no siempre cumple con esos criterios de resocialización y entonces hay, como le digo, índices de volver a reiterar la conducta delictiva. Y ese es el riesgo que ahora podría ocurrir, ¿no? Claro. Doctora María Alejandra, díganos, ¿qué delitos pueden ser, digamos, beneficiados, entre comillas, con este decreto legislativo? Es decir, la población que sufre de un robo del celular, la sustracción de una cartera, estas personas no van a ir al penal digamos, a cumplir una condena. Hay que tener bastante cuidado con cómo se va a aplicar la norma. En realidad, el decreto legislativo 1585 lo que está tratando es de que las penas privativas de libertad puedan sustituirse por otros tipos de pena. Entonces, lo que ha hecho es, por ejemplo, lo que era la pena de prestación de servicios a la comunidad, el límite era que la pena fuera de 4. Ahora ha subido y puede aplicarse en penas que sean de 5 años. También la reserva de fallo, también en lo que es la pena suspendida, ya no es 4, sino 5. Entonces, si nosotros consideramos un robo agravado de celular, que va de 8 a 12, y que inclusive con la última modificatoria es mayor, no le calzaría, pero hay un supuesto que trata de favorecer a los reos primarios, cuando sean menores de 25 años y la pena no supere los 8 años. Entonces, si es que hubieran las condiciones para que, por ejemplo, un robo de celular agravado lleve una pena de 8 años, el autor sea menor de 25 años y nunca haya cometido un delito, habría la posibilidad de que él vaya a una pena convertida, por ejemplo. Claro, pero de no ser así, doctora. Probablemente no va a ser así porque generalmente los robos agravados en celular contienen otras agravantes, es por ejemplo en un vehículo automotor, 2 o más personas. O con un arma. Es agravante también, entonces yo considero que va a depender, como indicábamos, del criterio judicial, ¿no? O sea, el juez
tal como ha ocurrido con la norma de la prescripción, ¿no? Los jueces son los garantes de que la aplicación de la norma al caso concreto responda a valores morales, de justicia. Entonces, yo creo que no va a suceder si es que se aplica correctamente la norma por los jueces. Muy bien, doctor. ¿Y esto es así? O sea, ¿puede ser posible que los señores magistrados como usted, digamos, valoren esta situación y no necesariamente den cumplimiento a lo que dice el decreto legislativo? Como bien anota la señora fiscal, la posibilidad de conversión está en una facultad del juez, ¿no? La norma exactamente dice podrá convertir. No entonces, necesariamente. No necesariamente. Lo tiene que hacer. Entiendo que el desarrollo de los casos y la jurisprudencia que se vaya creando va a ir marcando la pauta en qué casos sí, en qué casos no. Me explico, eventualmente puede haber en abstracto la posibilidad de convertir una pena a grilletes electrónicos, pero el juez, además de la pena, verá pues el comportamiento, la conducta del interno, del y si reo. es reincidente, digamos, y si tiene, ¿no? Por eso, en la conducta personal, etcétera. Otros factores, además del aspecto cuantitativo, ¿no? Para eso es pues la tarea del juez, ¿no? No es un aplicador frío de la ley, sino tiene que hacer una evaluación integral del caso, ¿no? Doctora, ¿y ustedes como fiscales también están en una situación más complicada? La valla está más alta y tienen que superarse ya algunos estándares, como bien se dice, también más altos, ¿no? Claro, el problema de la modificación también que ha generado este decreto es en lo que se refiere al quantum mínimo, la prognosis de pena que se requiere para la prisión preventiva. Ha subido a 5 años sin excepciones. Entonces, por ejemplo, delitos de corrupción de funcionarios, que el extremo mínimo va de 3 a 5 años, por ejemplo, el tráfico de influencia en simple, entonces nunca recibirían una pena privativa de libertad, a pesar de que el peligro de obstaculización que ejercen generalmente quienes están en funciones de poder es bastante evidente. Entonces, nosotros sí consideramos de que también eso va a depender de cómo el fiscal postule su prisión y que encuentre, pues, en el caso concreto, todas esas agravantes que podrían permitir superar esta valla cuando sea necesario, ¿no? Porque hay que entender también que la prisión preventiva solo tiene que ser proporcional, idónea y útil y necesaria, ¿no? Entonces, claro, no es la norma, digamos, claro, ¿no? es excepcional. Doctor, si bien es cierto, también esta norma hace una serie de modificaciones, una de ellas es que los magistrados van a tener que revisar cada 6 meses las prisiones preventivas. Y desde el punto de vista jurisdiccional, ¿cómo observa usted esta modificatoria? Bueno, al momento existe una figura que es la cesación de la prisión preventiva. Pero eso es a pedido de claro, las partes, ¿no? Para identificar que la posibilidad de revisión de la prisión preventiva existe. Ya. Existe. Siempre ha existido, ¿no? Desde la creación del modelo y en el anterior también, bajo la figura de la variación de la detención, ahora cesación de prisión preventiva. Y esta tiene una razón de ser, ¿no? Es que cuando cambian los presupuestos que dieron origen a la orden judicial. Ahora, desde el punto de vista operativo, esto va a significar que paralelamente pueda concurrir una solicitud de la parte, que pueda hacerlo las veces que estime necesario el ENE, claro, con la necesaria audiencia que va a tener que hacer el juez. Eventualmente puede haber una duplicidad de esfuerzos, claro, que lo veo desde el plano operativo, no legal. Desde el plano operativo vaya a significar una carga significativa para la labor de un juez de la investigación preparatoria. No es que neguemos, porque esa es nuestra función, de hacer un control de la necesidad de mantener la prisión preventiva. Y eso, doctor, no va a ser necesaria la participación del Ministerio Público. Es decir, ustedes de oficio van a tener que revisar estas prisiones. Sí, obviamente la norma establece que esa revisión de oficio pasa por una audiencia a la que el juez de la causa va a convocar a la fiscalía y a las partes, ¿no? Por eso decía, operativamente tiene mucha similitud
con lo que significa una cesación de la prisión preventiva, ¿no? Doctora, y entonces, obviamente, si la carga se va a incrementar para los jueces, igualmente para los fiscales. Sí, con mucha razón lo que manifiestas, Leni, porque lo que dice la norma es que es la presencia obligatoria del fiscal. O sea, cada 6 meses vamos a tener que gastar tiempo, recursos y esfuerzo con algo que la parte, cuando lo considere necesario y cuando vea que hay fundamentos, podría solicitarlo. Claro. Y inclusive ya hubo hace poco un pronunciamiento de la Suprema en ese sentido, ¿no? Que quién mejor que el propio imputado que se siente afectado con la medida para requerirlo cuando vea que ya no concurren estos supuestos. Claro, ha cambiado, ¿no? Claro, y yo me ponía en la idea de que para la prisión preventiva en un caso de criminalidad organizada, 36 meses, yo tendría que acudir 6 veces a esta audiencia de oficio y sustentar por qué subsisten las condiciones que generaron la prisión preventiva, atendiendo, por ejemplo, a procesos en los cuales tenemos 25 imputados en prisión. Imagínese, o sea, entonces, realmente sí, recargarle las labores, ¿no? Claro. Y postergar otros procesos, digamos, que pueden tener más urgencia. Así es, y que realmente sea necesario revisar la prisión. Doctor Orlando Abril, y los magistrados en este caso de las prisiones preventivas van a tener que revisarlas, las que ya han dado, es decir, para atrás, o las prisiones preventivas que recién se solicitarían y se presentarían. Evidentemente, si ya tenemos como base un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, porque hay una base ya reciente, aunque expresada por reserva por la Corte Suprema, nos va a significar que tengamos que implementar las medidas inmediatamente, ¿no? Porque la norma procesal se aplica inclusive a los casos en trámite. Perfecto. Y también, doctor, eso significa que el uso, ¿ustedes ya están en facultades de que disponer que un interno use los grilletes? Bueno, la implementación de los grilletes electrónicos, que tiene bastante desarrollo en este decreto legislativo, pasa por una implementación del Poder Ejecutivo. Mire, el propio decreto legislativo reconoce que es una tarea de progresiva implementación, ¿no? Ya, perfecto. Los grilletes electrónicos tienen un costo. Leía una nota del 2020, mire usted, del INPE, y mencionaba que el uso diario de un grillete electrónico ascendía a 25 soles con 90 centavos. En el uso. Esto no estoy hablando del costo del aparato mismo, de los grilletes, su adquisición, ¿no? Por eso en su momento se veía la posibilidad de que sea el interno quien asume el costo. Ahora vamos a ver cómo es que se pretende implementar esta medida. El decreto legislativo anuncia que va a implementarse inicialmente en las Cortes de Lima y Callao, y que luego va a extenderse en el país, ¿no? Pero eso depende, Leni, de un asunto de orden presupuestal, ¿no? Básicamente, ¿no es cierto? No sé. Ojalá que no sea como otras normas que se han quedado pendientes de implementación. Por falta de presupuesto. Por falta de presupuesto. Vamos a seguir analizando con nuestros invitados la implementación de este decreto legislativo 1585 que establece el deshacinamiento de los penales en todo el país. Regresamos en unos minutos. Hola, seguramente has escuchado de la Ley 30.364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En esta ley podemos encontrar cuáles son los derechos de las víctimas de violencia. Ejemplo, en su artículo 10 encontramos el derecho a la asistencia y a la protección integrales. ¿Pero de qué trata este derecho? 1. El acceso a la información. Las víctimas tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado en relación a su situación personal. La Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y todos los operadores de justicia deben informar sobre los derechos a las víctimas, los mecanismos de denuncia, el procedimiento y los servicios de atención gratuitos. Esta información debe exhibirse en un lugar visible en castellano o en lengua propia del lugar. Debe entregarse también una cartilla con esta información a la víctima en su propia lengua. 2. Asistencia jurídica y defensa pública.
El Estado debe brindarles asistencia jurídica inmediata, gratuita, especializada y en su propia lengua. El Estado debe proporcionarles servicios de defensa pública. La declaración de la víctima debe ser recibida por personal especializado y en un ambiente adecuado que resguarde su dignidad e intimidad. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Justicia tienen un rol importante en la defensa de las víctimas. 3. Promoción, prevención y atención de salud. El Ministerio de Salud está a cargo de estos servicios. Estos servicios son gratuitos en cualquier establecimiento de salud del Estado. Incluye atención médica, exámenes, hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico y psiquiátrico y otra actividad que sea necesaria. Los certificados e informes médicos permitirán conocer cuál es el tipo y grado de daño físico y psíquico de la víctima. Y cuarto, atención social. El Estado debe garantizar la confidencialidad de los casos de violencia y brindarles a las víctimas un trato digno. Hasta la próxima. Estamos conversando con el doctor Orlando Abril Paredes, juez penal de la Corte de Arequipa, y la doctora Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal de este distrito judicial. Doctor, hace un momento nos comentabas sobre el uso de los grilletes y que todavía no se puede implementar esta, digamos, disposición por falta de presupuesto. Pero más o menos para que nos entiendan nuestros seguidores, los grilletes se instalarían para todos los delitos, porque uno se pone a pensar, ¿no? Los que están sentenciados por crimen organizado, dinero no les falta. Ellos podrían comprar grilletes para toda la organización y salir en libertad. ¿Esto es correcto, doctor? La norma, en buena hora, ha expresado reservas para la aplicación de los grilletes electrónicos, ¿no? Respecto de ¿qué delitos, digamos? De delitos graves, ¿no? Empezando por el robo agravado, delitos de organización criminal, de lavado de activos, los delitos de corrupción de funcionarios, entre otros, que tienen una especial gravosidad, ¿no? Entonces, para ese tipo de delitos, la norma excluye la posibilidad de aplicación de grillete vía la conversión de la pena privativa de la libertad por la de grilletes electrónicos, ¿no? Doctora, ¿y los grilletes solamente se aplican en el caso en que una persona esté ya sentenciada, no para la etapa de prisión preventiva? No, también puede ser implementado como medida cautelar. O sea, incluso en esta etapa de prisión preventiva. Ya eso ya estaba regulado. Lo que pasa es, como decía acá el doctor Orlando, nunca ha habido presupuesto. Muchas veces hemos solicitado que se aplique vigilancia electrónica, pero la respuesta era que no había presupuesto no solo para el dispositivo, sino para que la policía esté en facultades de controlar el uso de ese dispositivo por el imputado al que se le iba a imponer la vigilancia electrónica. Entonces, esperemos que se implemente adecuadamente en los distritos de Lima Norte y de Lima, y esto sirva como ejemplo para que las demás cortes lo hagan de la misma forma, ¿no? Claro. Doctor Orlando, ¿y en qué casos, por ejemplo, usted como magistrado considera que pueden convertirse las penas, ¿no? En un hurto, en un robo agravado? ¿Es posible que podamos entender nosotros los ciudadanos que una persona que nos asalta con un arma pueda, en lugar de ir a la cárcel, ir y, digamos, prestar servicios a la comunidad? Bueno, siempre los jueces decimos, cada caso es único. Particular. Es particular, tiene sus propias características, ¿no? En ese sentido, esta norma da alguna pauta, ¿no? Eventualmente, al mencionar que penas menores de 10 años en abstracto podrían ser sometidas a conversión, ¿no? Ahora, en la evaluación del caso, tendría que ser una persona joven, que no tenga antecedentes, que haya restaurado el daño, que la afectación a la víctima no haya sido significativa. Mire, porque un robo agravado puede partir de una amenaza, un anuncio de un mal. Claro. ¿No? O puede ser con violencia efectiva, un golpe. Entonces, hay que ver la magnitud se llama del injusto en su momento, ¿no? Entonces, va a depender de la situación concreta, ¿no? Ahora, solamente para refrescar el concepto,
La diferencia entre el hurto y el robo está básicamente en la violencia o en la amenaza, ¿no? Y en ese contexto, doctora Alejandra, ¿qué delitos cree usted que sí podrían convertirse, ¿no? Y que estén en menos de la prognosis de pena que ha señalado este decreto legislativo? Por ejemplo, lo que saludo es que se puedan convertir los delitos de omisión a la asistencia familiar. Es decir, las personas que no pagan las pensiones de alimentos a sus hijos. Así es. Y que ahora permiten que si logran pagar toda la deuda, inclusive estando en prisión, se les puede otorgar la inmediata libertad. Entonces, ¿eso dice el decreto legislativo? Sí. Ah, perfecto. Entonces, realmente es una innovación que debe aplicarse porque va a deshacinar los penales y va a garantizar. Sí va a deshacinar, claro, ¿no? Porque todos sabemos que el gran porcentaje del mapa delictivo en Arequipa es omisión a la asistencia familiar, ¿verdad? Es un buen porcentaje. Últimamente los delitos han variado. Tenemos que, por ejemplo, los delitos de violencia contra la mujer también se han incrementado un montón. Si bien no todavía hay gran población carcelaria, pero hemos visto hace poco que en un mes hemos tenido 3 feminicidios y los 3 con prisiones preventivas, ¿no? Entonces, en esos delitos de omisión a la asistencia familiar, delitos culposos, por ejemplo, también sería accidentes de tránsito, como accidentes de tránsito, mientras que se garantice la reparación a la víctima, o delitos de menor significancia social, por ejemplo, el hurto sin violencia y tal vez con destreza, o sea, cuando tú no sufres una afectación psicológica, por ejemplo, que es algo que podría generar al revés de que esa persona que cometió el delito, si va a la cárcel, simplemente va a profesionalizar la actividad que realizaba, porque eso es lo que vemos también. O sea, hay que recordar de que muchos estamos viendo últimamente operativos cuando se vienen cometiendo los delitos desde la cárcel. Hay que ser realistas además, ¿no? Realistas absolutamente. Entonces, un joven que cometa, por ejemplo, por primera vez un hurto, que no ha significado afectación grave a la víctima, sería un candidato ideal para aplicar esta conversión, inclusive una reserva de fallo, inclusive una pena suspendida, una pena de prestación de servicios a la comunidad, que eso es algo que también tiene que implementarse en mayor medida y que puede solucionar muchos problemas, no solo una real reeducación del interno, sino también favorecer pues a la sociedad que al final es la que se ve afectada con estos actos ilícitos. Claro. Doctor Orlando, la doctora nos comentaba que los padres que no cumplen con el pago de las pensiones a sus hijos son denunciados por omisión a la asistencia familiar y por tanto van a prisión. ¿Ellos qué tienen que hacer, digamos, si ya pagan el monto íntegro que deben a los menores alimentistas? ¿Tienen que presentar un requerimiento a través de la fiscalía o directo al despacho judicial? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, la norma lo ha simplificado bastante. Es una petición al juez. Y el juez es directo. Directo, y el juez tendrá que, dice, solo debe verificar que se ha cumplido la obligación alimentaria, ¿no? Excelente. Y dispondrá pues su excarcelación. Pero no olvidemos que el proceso de omisión a la asistencia familiar generalmente no concluye con una pena efectiva. Los jueces generalmente optan por una pena suspendida. O sea, es decir, la ejecución queda en suspenso sujeto a reglas de conducta. Pero no obstante eso, sí hay algunos casos también, ¿verdad? Sí, hay. Cuando ya vemos que se trata de una persona que es renuente, reticente y reiterante en el hecho de incumplir con el pago de los alimentos, ¿no? Entonces, ahora se da esta gran posibilidad, y eso sí va a tono con la idea, ¿no? o el espíritu de la ley, deshacinar el penal, ¿no? Y además, el sentido común nos dice, es mejor que esta persona que ha infringido ciertamente a la ley esté en libertad para poder seguir atendiendo y cumpliendo con esta obligación fundamental, cuáles son los alimentos, ¿no? Sí, muy importante eso, ¿no? Doctora Alejandra, ¿se tiene un estimado de qué población penitenciaria podría salir considerando estas disposiciones que nos han dado a partir del Ejecutivo? Justamente eso es lo que yo me preguntaba al leer la norma, ¿no? Si cuando la promulgaron hicieron un estudio de esa naturaleza. Claro, porque de ahí debiera partirse, ¿no? Por supuesto. Es que de ahí debió partirse también para fijar los baremos de la norma, o sea, los límites máximos, ¿no? Claro.
¿Cuántos hay por hurto agravado que la pena es no mayor a 6? Ya. Entonces, de acuerdo a eso, hago la norma. Pero en este caso creo que vamos a tener que empezar por atrás, ¿no? Nosotros ser quienes vamos a pedirle, por ejemplo, al INPE que nos haga este estudio. Claro. Para tener idea de cómo va a venir la carga procesal. Hasta ahora no hay un estudio del impacto de esta norma. Y tampoco tenemos al momento, desde la Fiscalía, conocimiento de cuánto saldrían a razón de este decreto legislativo, pero considero que como en la cárcel están personas que tienen penas mayores a 10 años, por lo menos dentro de mi práctica profesional, porque como ustedes saben, el delito de organización criminal es de 8 a 10. Entonces, no saldrían muchos dentro de lo que es el sistema de crimen organizado. Donde sí podrían salir, como le digo, es omisión a la asistencia familiar, lesiones por violencia familiar, esos delitos de menor significancia. Doctor Orlando, ¿y no es entendible que la población considere que estamos frente a una clara falta de castigo, impunidad a los delitos que el común de la gente sufre a diario, ¿no? Robos, hurtos, estas lesiones a veces graves que se cometen en el común de los días de las personas? Es una percepción de la sociedad, ¿no? ¿Y es justificada, doctor? Es una percepción de la sociedad el hecho de entender que el quebrantamiento de la ley no está teniendo la respuesta del Estado. Bueno, es entendible la preocupación, digamos, ¿no? del ciudadano desde esa visión. Claro, en contraposición hay teorías, ¿no?, sobre lo que debe significar la pena. Y la pena debe buscar también, dice, la resocialización del interno. Entonces, esa es una tarea pendiente de comunicación, de internalización a todos los ciudadanos sobre cuál es el sentido de las penas en Perú, ¿no? Y cuando se impone una pena se dice que hay mensajes que se da con la pena, claro, ¿no? El mensaje de prevención general, cuando a una persona es enviada al penal por haber quebrantado la ley, la prevención general es comunicar a los demás que ese tipo de conductas deben ser desalentadas porque hay consecuencias. Esa es la prevención general. Y la prevención especial es el mensaje que le da la ley a la persona que ha quebrantado la misma. ¿Para qué? Para que encarrile su comportamiento y pueda en adelante actuar con sujeción a la ley. Entonces, lo que está fallando, pareciera, es el mensaje de la prevención general. No está disuadiendo, parece, claro, a la gente. Pareciera más bien que podría alentar, ¿no? Porque, o sea, sí, yo voy a ese cometer es un tema que va a entrar en conflicto. En controversia, porque, doctor, yo podría pensar de que en lugar de que los castiguen, los van a premiar. O sea, no me va a pasar nada, ¿no? Si robo una cartera, si hurto un celular, porque no voy a ir a la cárcel, ¿no? Claro. De pronto, como decía la doctora, otro tipo de medidas igualmente efectivas, ¿no? Algo de lo cual he sido parte el año pasado era el tema de las penas de prestación de servicios a la comunidad, ¿no? En principio se trata de una sanción efectiva porque impone al sentenciado el cumplimiento de trabajo comunitario, impone que ese trabajo lo tenga que hacer o en presencia de la sociedad, ¿no? Y hemos asistido, me parece, a municipios como Yanaguara en su momento, el año pasado a Selva Alegre, y tiene ese propósito de dar mensajes, pero para determinados delitos, ¿no? Doctora Alejandra, ¿y usted tiene la misma percepción, considerando que el Ministerio Público tiene, digamos, que cautelar el cumplimiento de ese trabajo de prestación de servicios? Desde el Ministerio Público hay un poco de desconcierto porque creemos que esta norma debió ser un poco antes socializada, explicar bien, por ejemplo, que se nos haya subido la prognosis de pena de 5 años es bastante significativo para el Ministerio Público, que defendemos los intereses de la sociedad, y eso es lo que hay que a veces entender. No son los intereses de los fiscales, sino que ustedes nos representan. Así es, ¿no? Yo entiendo las teorías de la pena y cuál debe ser la finalidad de una prisión preventiva, pero respondemos a la sociedad, que es a la que representamos nosotros.
Y como usted dice, muchas veces la sociedad va a reclamar que esta norma lo que va a generar es mayor inseguridad ciudadana. Pero está en nosotros postular adecuadamente bien las prisiones, está en los jueces que aplican la norma de manera ponderada, y yo creo que en Arequipa no va a haber problemas en la aplicación de esta norma. Ojalá sea así. Les agradezco a ambos por habernos aclarado algunos alcances de este decreto legislativo 1585, que no solamente plantea un gran desafío para los operadores de justicia, sino que la población en general esperamos que realmente contribuya a deshacinar los penales, a respetar los derechos humanos también de los internos, pero sobre todo a que no queden impunes los delitos que atentan contra la seguridad ciudadana, los hurtos, los robos agravados y, en fin, todos aquellos que tanto daño están haciendo a la tranquilidad pública. Les agradezco nuevamente a ustedes y con ustedes, amables seguidores, nos vemos muy pronto, la próxima semana, si Dios lo permite. Gracias.